Muy buenas noches, no sé si me escuchan. Buenas noches, licenciado. Sí, lo escuchamos. Muy buenas noches para todos. Bueno, la mejor de las noches. Estoy preparándose que mañana creo que inician exámenes, ¿o no es así? Es correcto, Lic. Sí, Lic, mañana. Mañana empiezan. Bueno, pues como pueden ver en la presentación, hoy vamos a hablar del contrato de hospedaje. Realmente no es un contrato tan desconocido para la mayoría de ustedes. Algunos de ustedes pues, se han tomado algunas vacaciones, o en su caso por motivos de trabajo, le ha tocado salir del país, salir al interior, o incluso en la propia ciudad, pues de repente por quedar más cerca del lugar donde usted tiene que hacer alguna diligencia, pues hace uso de un hotel, por diferentes situaciones, ¿verdad? Usted hace uso de un hotel. Entonces, cuando usted hace uso de un hotel, pues usted lo que está haciendo es un contrato de hospedaje. Ahora, este hospedaje, que es el que establece nuestro código de comercio, lo vamos a encontrar a partir del artículo 866. Ahí encontramos el contrato de hospedaje. ¿Estamos, por favor, todos con su código de comercio? 866. Contrato de hospedaje. Ahora, el contrato de hospedaje, vamos a determinar que es mercantil, no solo porque está en el código de comercio, sino porque la persona que nos va a prestar el servicio de albergue, así denomina el código de albergue, o para poder habitar por cierto tiempo, es una persona que se le denomina el hotelero, es la denominación que se le da en muchos casos, el hotelero. Entonces, para poder llevar a cabo este contrato, nosotros como particulares o como comerciantes contratamos con un comerciante que puede ser individual o un comerciante social. Este se dedica al tema de hospedaje y es el llamado hotelero. Entonces, el hotelero es aquel comerciante individual o comerciante social que en nombre propio, con fines de lucro, presta un servicio para el hospedaje o albergue de una persona y de su equipaje por un plazo establecido o un tiempo establecido, ya sea en horas, en días o en un periodo ilimitado, a cambio de una retribución por ese albergue o hospedaje. Ahí estamos ante el contrato de hospedaje. Es el artículo 866. Carla, por favor, alguien que me lea el 866. No, no es el 8866, Víctor. Es el... Perdón, si quiere le puedo leer el artículo de una vez para... Víctor, si me hace favor. Con mucho gusto, Lic. Artículo 866, Código de Comercio, contrato de hospedaje. Por el contrato de hospedaje, una persona se obliga a dar albergue a otra mediante la retribución convenida, comprometiéndose o no a la alimentación. Paremos ahí. Primer supuesto. Entonces, vamos a sacar aquí elementos personales de una vez. El elemento personal, ¿quién va a ser? ¿Sí, don Sergio? ¿Qué tal está, licenciado? Me entra un poco de duda cómo diferenciar el contrato de hospedaje con las nuevas formas como lo maneja. Envía a mí. Así es. Ahora, le hago la pregunta. El envío de mí, ¿usted lo hace con un comerciante o una persona particular que tiene su apartamento, no lo usa, que tiene varios apartamentos y pues que los quiere dar no en arrendamiento por un año o por 6 meses, sino que por 2 días o 3 días? Pues es con una persona individual generalmente, pero también los hoteles son personas individuales, porque muchos hoteles son individuales. No, paremos ahí. Individuales no, personas particulares o personas particulares. Ahora, por ejemplo, lo que yo le digo, el Airbnb, usted es una persona particular, no tiene la categoría de comerciante. Simplemente usted tiene su apartamento.
y lo quiere dar para 3 días, 2 días por las personas que vienen de otro país o del interior. Ahora, ¿usted tendrá la categoría de hotelero? Es que ese es el problema, porque según Ahora, la reglamentación del INGUAT, debería ser una categoría de hotelería, pero ahora, el Airbnb lo esconde como un arrendamiento. es que en realidad es un arrendamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el hotelero? ¿Será que el hotelero es una persona particular o debe ser un comerciante, don Sergio? Existen las dos figuras dentro del INGUAT, el Ahora, comerciante y el hotelero directamente como una sociedad anónima. ahí está. Pero le digo, ¿el comerciante cómo puede ser? Derecho mercantil 1. El comerciante es una persona individual, o sea, no sería Persona individual o o jurídica, don jurídica. Sergio. Porque existe el comerciante individual y el comerciante social. Cuando la ley se refiere al comerciante social, ¿a quién se refiere? A las sociedades, don Sergio. Al usuario también. Pero es esa parte. Pero lo que yo le quiero que caemos en algo es, usted como por ejemplo, me dice, mire, yo tengo mi hotelito, quiero ser hotelero, me inscribo, saco mi patente de comercio como comerciante individual. ¿Estamos ahí, don Sergio? Así es, licenciado. Voy al INGUAT, presento mi patente y me dan la autorización. ¿Estamos ahí, don Sergio? Así es, licenciado. Luego usted dice, mi esposa tiene mi esposa también tiene otro lugar más amplio, pero no queremos ser comerciantes individuales, queremos constituir la sociedad. ¿Puede entre usted como su esposa constituir una sociedad, don Sergio? Mercantil. Sí, legalmente sí. Vale. Va usted al INGUAT ya como sociedad, usted es el representante legal de la sociedad Confort, sociedad anónima. Y se inscribe para tener la autorización como hotelero. ¿Estamos ahí, don Sergio? Así es, licenciado. Ahí está usted. Y si usted va a contratar conmigo, mire, don Sergio, deme una habitación. ¿Qué contrato va a hacer usted conmigo? ¿Un contrato de arrendamiento o de hospedaje? De hospedaje. De hospedaje. Porque si es mayor a un mes, tendría que ser un arrendamiento. Ahí estamos. Ahora, pasa lo siguiente. Yo estoy contratando con un comerciante que se dedica en nombre propio y con fines de lucro, ya sea como comerciante individual, como comerciante social a través de una sociedad, estoy contratando para que me dé albergue por 2 días o 3 días. Esto se rige por el Código de Comercio, es un contrato de hospedaje, porque uno de los elementos personales tiene la categoría de ser comerciante. Ahora, yo voy con usted y usted me dice, mire, yo puso en las redes sociales su apartamento. Envíenme. Y yo le contrato con usted, don Sergio, para que usted me dé 3 días porque vengo a recibir un curso a la ciudad. ¿Será un contrato de hospedaje, don Sergio? Sí, la realidad es que sí, porque si fuera mayor a 30 días, es un arrendamiento. ¿Fundamento legal de los 30 días de arrendamiento? Está catalogado en la ley del INGUAT, artículo 26, perdón, me están corrigiendo. Ahí veo que le están corrigiendo, nos están ayudando. Ahora, pasa lo siguiente. La cuestión es que si nos vamos al Código Civil, 2 particulares hacen un contrato de arrendamiento. Y el Código Civil no establece plazo del arrendamiento. El contrato de arrendamiento en civil es un arrendamiento por el cual una persona da por un periodo de tiempo un bien para el uso de la otra persona a cambio de una contraprestación, el pago por el uso y la obligación de devolverlo. Ese es un contrato de arrendamiento. Yo creería, si lo vemos así, el Airbnb lo que es un contrato de arrendamiento civil, salvo que el que da el Airbnb sea un comerciante que se dedica a cuestiones inmobiliarias. Ahí sí te podría tener la categoría de hospedaje. Pero el INGUAT tendría que intervenir. Ok, licenciado, muchas gracias. Es que veamos, mi punto de partida para creer que existe un contrato de hospedaje es, además del tiempo que usted me dice, los 30 días, es quien me va a prestar el servicio de hospedaje sea un comerciante. Si no es comerciante, para mí es un contrato de arrendamiento.
civil. Civil. No sé si ahí, don Sergio. Y la Sí, persona que nos está ayudando con la ley con la ley orgánica del INGUAT. Es que lo que pasa es de que mi esposa es trabajadora del INGUAT. Ella trabaja en ese tema. También, Y ya nos salió el INGUAT. Tenemos que hablar bien, por favor, del INGUAT. y cabalmente en ese tema hemos entrado en un poco de contradicción porque, o sea, las personas, muchos hoteleros están cambiando su manera de contratar manera de contratar por medio y de de evadir, sobre todo de evadir. Esa De es evadir. Es que aquí, mire, es la evasión. Es la evasión que. Ahora, lo que sucede es que aquí es el INGUAT que realmente en esa función fiscalizadora. Es la función fiscalizadora que debe hacer. Porque al final, el contrato de hospedaje no solo está sujeto al Código de Comercio, está sujeto a las autoridades administrativas que recae sobre el INGUAT. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es una simulación, recuérdese que el artículo 4 de la ley de organismo judicial establece que son nulas, porque le estoy dando una forma a algo que ya está regulado y que está establecido en la ley. Y entonces, licenciado, perdón, disculpe tanta molestia, ¿cómo podemos diferenciar exactamente entonces el arrendamiento el contrato de arrendamiento del contrato de hospedaje? Ahora, el INGUAT es el punto de partida. Si yo no estoy autorizado por el INGUAT, yo no estoy haciendo contratos de hospedaje puramente. Estoy haciendo contratos de arrendamiento civil. Ok, ya lo entendí, licenciado. Muchas gracias. Es que el punto de partida, sí, mire, lo que quiero que quedemos claro aquí es el hospedaje, ¿quién lo brinda? Lo tiene que brindar un comerciante, ya sea individual o comerciante social. Porque si lo hace un particular, ya no estamos entre el hospedaje, porque entonces ya sería un contrato de arrendamiento. Y si nos vamos propiamente el contrato de arrendamiento, está regulado en el Código Civil. Y si usted se va al Código Civil, ¿qué establece el Código Civil del contrato de arrendamiento? ¿Alguien que tenga ahí su Código Civil? ¿Qué artículo, Lick? Aquí lo tengo en la mano. Busquemos el contrato de arrendamiento. De acuerdo. Libro quinto, por ahí tiene que estar el arrendamiento. Veamos el 880. ¿Alguien que me lo lea? Ahorita, licenciado. 880 me decía, ¿verdad? Sí. El 880 dice, está derogado, es la prenda común. 1880. Perdón, 1880. 1880. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe de consistir en dinero o cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Ahí está. Es que el arrendamiento es muy amplio. O sea, yo puedo dar en arrendamiento. Para mí, yo le digo así, mi punto de vista, a mí es un contrato de arrendamiento lo que están haciendo ellos. Ya aterrizando con el Airbnb, para mí es un contrato de arrendamiento, no un contrato de hospedaje. Gracias, licenciado, le agradezco mucho. Pero ahí sí, a criterio de INGUAT, ahí sería a criterio de INGUAT, pero sí yo considero que así, aquí sí el INGUAT tendría que tratar de ver cómo poder incluir dentro del Airbnb como un contrato de hospedaje, obligar
a estas personas que dan en arrendamiento que se conviertan en hospedaje como tal. Sí, Leonel. Sí, buenas noches. Bueno, no, tal vez se escapa un poco el tema, pero digamos, ¿cómo reaccionarían los empresarios de hoteleros en Guatemala a este método? Porque eso desmotiva a los que ya están consolidados y con empresas que ya tienen tradición en esto. Entonces, desmotiva, pues, la pregunta es, ¿cómo reaccionaron los empresarios de hospedajes en Guatemala ante esto? Porque eso es irregular, pues desmotiva. Claro que aquí hay libre comercio y hay libertad de eso, pues, pero es solo una inquietud. Es ahí donde entra la función en el hecho de que debe existir la regulación. Miren, lo que pasa es que esos son fenómenos sociales que se van dando y el derecho debe ir a la par de los fenómenos sociales y ir tratando de regularlos. Y como usted bien dice, yo como hotelero pues me desmotiva esto porque entonces ya no tengo la clientela que tenía antes. ¿Por qué? Porque alguien está prestando un servicio que no está facturando y al mismo tiempo está defraudando, porque aquí hay una defraudación, si lo quieren ver así, aquí se está defraudando. Entonces es ahí donde el Estado debe de regular esos actos de comercio y debe de lograr que se dé una regulación de los mismos o en su caso incluirlos para que sean parte de y contribuyan sobre todo al tema tributario, porque aquí estamos hablando más puramente de un tema tributario. Y aquí viene lo siguiente, por ejemplo, le hago la pregunta a don Sergio, a ver ahí, ya que usted nos tiene ahí el linguat, y les digo, por ejemplo, lo siguiente, en un arrendamiento, ¿puedo yo retenerle el equipaje? En un arrendamiento, sí se puede, según me informan. En un Airbnb, sí lo puede retener. ¿Por qué lo puedo retener? No se puede. Sí se puede. Solamente con una orden. Lo puede hacer, pero no es legal. Aquí viene lo siguiente, el derecho de retención está regulado en el Código de Comercio, regulado ¿para quiénes? Comerciantes. Comerciantes. O sea, es que aquí viene lo siguiente, por eso se recuerdan cuando hablábamos de las características de la contratación mercantil, el derecho de retención. En los contratos mercantiles existe el derecho de retención. Aquí es un claro ejemplo en el hospedaje, pero en un arrendamiento yo no le puedo retener, salvo, como bien decía, la autorización judicial, pero eso es si es una cuestión civil. En una cuestión mercantil, yo no necesito autorización judicial para retenerle a usted los bienes. Por ejemplo, yo soy transportista, usted no me está pagando por el transporte, yo le retengo los bienes que le estoy transportando. Y no me puede decir usted, mire, necesito la orden judicial para que usted me retenga. Momento, en las obligaciones mercantiles son diferentes a las civiles. Aquí yo le puedo retener. En civil yo no le puedo retener. Ahí, salvo que un juez dé la orden para que yo le retenga en calidad de depósito, se nombra un depositario, ni siquiera yo lo voy a retener. Lo va a retener un depositario en civil. Debe obrar orden judicial. No sé si ahí estamos. Esa es otra gran diferencia. ¿Sí, Leonel? Sí, otra vez sí. Definitivamente es irregular esto, ¿verdad? Porque ahí hay una mediatizadora. Y del otro lado, el dueño de la casa no es un comerciante. Yo me pregunto, ¿quién emite la factura? No hay factura. Ah, puchis. Entonces, en la mayoría de casos no hay factura. Ah, no, entonces eso sí es irregular. En la mayoría de casos no hay factura. No hay factura. En la mayoría de casos. ¿Alguno de ustedes podría haber? No sé si alguno de ustedes ha usado Airbnb. ¿Alguien ha usado o no? ¿O alguien que tenga experiencia en haber usado? ¿Sí, Daniel? Con un aporte, fíjese que ahora que toca el tema, la verdad que pues creo que no está regulado, como bien lo menciona, ¿verdad? Y fíjese que estaba leyendo que en Estados Unidos, en algunos estados ya lo están regulando y no van a permitir y al final es como un arrendamiento, lo que no van a permitir que puedan dar un Airbnb por menos de 30 días.
Ahí estamos. Entonces, ¿por qué? Porque Ajá. lo que ustedes dicen, los hoteleros, y tienen toda la razón, los hoteleros de decir, bueno, señores, está llevando, no estamos en contra de que se haga una actividad porque es lícita, pero no se está contribuyendo. Miren, aquí es más un tema de derecho tributario, creo que ahí es más con su profesor de derecho tributario, pero trae relación a esto, ¿verdad? Una transferencia es lo que hace usted, le dice, mire, transfiera esta cuenta y le vamos a mandar fotografías, así está en el apartamento, así lo tiene que devolver. Y ahí está. Sí, y de hecho, fíjese que, ajá, ese es digamos, los planteamientos que están haciendo, que se está afectando pues, a los hoteles ya consolidados de años y pues que tampoco al final es una evasión, ¿verdad? Porque no están pagando tributos ni nada. Y lo que buscan es regular esto y en otros países ya lo han adoptado, lo están adoptando también. Creo yo que en México también van por ese mismo camino, entonces probablemente en otros países lo adopten de esa manera, ¿verdad? Para que sea al final. Sí, es que miren, al final, como bien decían ustedes, no está en contra de porque estos son, miren, estos son emprendimientos, si usted le quiere ver, son emprendimientos, pero se está generando una rentabilidad. Usted está generando una rentabilidad que debe contribuir en el pago de impuestos, porque aquí los hoteleros pagan impuestos. Usted tiene que pagar impuestos. Entonces, tiene que regularizarse. O sea, realmente hay un momento en que debe regularizarse algunos actos de comercio, que no tienen la categoría de actos de comercio, un momento determinado, porque no lo está realizando un comerciante. Pero sí es necesario regularizarlos. Bueno, no sé si ahí estamos. Miren hasta dónde nos fuimos. El INGUAT que nos ayude. No me dejen solo. Tal vez solo un aporte. Ahí estamos, don Sergio. Es que miren, es que es bueno tener el otro lado. Miren, esto es lo interesante. Tal vez solo un aporte. Solo vamos a ir a don Sergio, Fred, y luego vamos a ver. Ahí, don Sergio. Mucho gusto. Ahorita Que nos está asesorando el INGUAT. Cabalmente la licenciada Karin Diegues es quien va a hablar, mi esposa. Ay, ¿qué tal? Miren, aquí es lo interesante las clases. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Fíjense que de hecho quiero aclararles varios puntos. El primero, que sí es un contrato de hospedaje. Lo segundo es que sí es un impuesto que no lo paga directamente el empresario, sino únicamente él tiene la figura de un agente retenedor de impuesto. Quien paga el impuesto es la persona que hace uso del establecimiento de hospedaje. En este caso, ellos pagan el IVA y el 10% del INGUAT. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todas aquellas plataformas virtuales que ofrecen servicios que directamente funcionan como las Airbnb, que todo el mundo las conoce, pero hay HomeAway, hay otro tipo de plataformas que están brindando ese servicio? Ellos directamente retienen el impuesto, pero el hecho generador es nuestra factura. Todas estas casas que se están publicitando por medio de esas páginas sí están cobrando el impuesto, pero directamente no está siendo trasladado para las arcas del Estado. Entonces, directamente es un robo lo que están haciendo, así se le puede denominar. Una defraudación, se está defraudando. Es una defraudación para el Estado. Defraudación al fisco. Entonces, se han perseguido varias casas que funcionan de esta manera. Sabemos que tenemos la limitación en el tema de decir que son propiedad privada, y por ser propiedad privada no podemos entrar directamente a hacer algunas intervenciones. La regulación establece muchas ventajas para el INGUAT, ¿verdad? Por el ejemplo, ir por la vía de lo contencioso administrativo. Si las personas se detienen la negativa de su inscripción, pues obviamente procede a, en este caso, a ser multados, arraigos y las intervenciones, ¿verdad? Que directamente sí se han dado en varios establecimientos. Es muy importante realmente conocer las regulaciones especiales, podríamos decirlo así, porque directamente tienen vinculación con el Código Tributario. El INGUAT tiene la capacidad de poder hacer y practicar fiscalizaciones para ver el correcto traslado del impuesto. Entonces, esta figura es bastante interesante, ¿verdad? Porque
el hotelero siempre se queja diciendo, es que yo pago 2 impuestos, y no es cierto. La persona que sí paga 2 impuestos es cuando ustedes se van de vacaciones y pagan hotel. A ustedes sí les están cobrando los 2 impuestos, y si el empresario no los traslada, pues directamente es una defraudación. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar un poquito. No, muchas gracias, licenciada. Ya vieron ahí, conocemos el otro lado de la moneda. Entonces, ahí estamos ante este contrato de hospedaje. ¿Sí, Fred? Tal vez un aporte con el tema. Creo que es bien importante entender lo que es comercial y lo que es persona particular. Creo que desde ahí va a desligarse las responsabilidades de cada uno. En la plataforma Airbnb el tema real es el tema tributario, pero el tema tributario se resuelve fácil. Simple y sencillamente usted tiene su apartamento, casa, cuarto, lo que tenga en Airbnb y usted genera una factura y con eso tributa. Solucionado el problema. Ahora el tema de retención o que alguien no quiere pagar se resuelve. La plataforma Airbnb tiene un seguro hasta X cantidad de dólares que ellos lo pagan. Entonces, acá, por ejemplo, todo el mundo dice, no, es que no pagan. Eso es falaz porque realmente no conocemos cómo cada quien maneja la parte tributaria independientemente si el INGUAT interviene o no. Ahora bien, en México ya se ha regulado exactamente haciendo las retenciones de los impuestos, tanto hoteleros como los impuestos de IVA, o si está de acuerdo a su inscripción tributaria, si es un ingreso directo o sobre las ganancias, ¿verdad? Eso va a depender. Aquí no estamos regulados, pero realmente no necesariamente todos están en defraudación tributaria, como se está diciendo. Defraudación es cuando realmente yo me quedo con un tributo que no lo trasladé, como decía la licenciada, pero en estos casos no existe tal situación. Pero si nos vamos a la situación del comercio, creo que ahí resolvemos el tema. Muy bien, bueno, entonces ahí estamos varios puntos de vista. ¿Sí, don Sergio? Perdón, solamente ampliando. Costa Rica es uno de los países pioneros en el turismo y ellos directamente sí ya tienen la regulación, hicieron una ley, ¿verdad? Que directamente regula las empresas no tradicionales o convencionales que de esa manera se dan a conocer. Ellos sí ya hicieron un contrato directo con Airbnb y la ventaja que ellos tienen es que tienen solo una única hacienda, entonces directamente les trasladan el impuesto. En Guatemala tenemos a SAT y tenemos directamente el INGUAT con el impuesto de hoteleros. Llegó en un momento a tomarse la disposición de poder conversar con las personas que rigen directamente Airbnb y pues ellos directamente dijeron que sí podían hacer ese traslado, pero siempre y cuando sea solo a una sola entidad. Por esa razón, es una política de Estado poder llegar hasta esa regulación. México está luchando también a la par. En New York ya fueron declaradas las Airbnb directamente ilegales. O sea, la normativa va avanzando. Ustedes como abogados y todos nosotros como abogados tenemos que ir bajo esa vía de poder normar toda aquella actividad que en algún momento no está dentro de una regulación. Nosotros estamos trabajando directamente en poderlo tener dentro de nuestra regulación. Sin embargo, pues sabemos que todo esto viene a ser también parte de una política de Estado, ¿verdad? Eso es lo único que quería agregar. Muchas gracias. Sí, veamos, es que es muy interesante, por ejemplo, cuando se vean los contratos atípicos mercantiles. Estos contratos surgen de la necesidad social. Y el emprendimiento es parte de muchos contratos que lastimosamente el derecho no va muchas veces a la par de los fenómenos sociales. El derecho es más, reacciona ya a los hechos sociales, regula ya hechos que en su momento ya se están dando dentro de la sociedad y hasta es después es que ya empiezan a regularse. Y recordémonos que el periodo, o por ejemplo la creación de una reforma, pues pasa por diferentes filtros, etapas dentro del poder legislativo, entonces ahí atrasa más. Entonces, y el derecho mercantil tiende a ser muy evolutivo, muy cambiante. Y como bien decía la licenciada, estos temas también son
puramente en muchos casos tributarios. Tienen más desde el punto de vista tributario que muchas veces desde el punto de vista mercantil. Es más puramente el tema tributario que en muchos casos se ve. Bueno, regresemos a nuestro contrato de hospedaje que fue regulado en 1970, porque nuestro Código de Comercio es de 1970, pero vean cómo algo de 1970 pues tiene cierta vigencia. Claro, es necesario su revisión y su actualización con las diferentes formas que se han dado de contratación, sobre todo en el tema de hospedaje. Bueno, regresemos entonces a nuestros elementos tradicionales del contrato de hospedaje. Elementos personales vamos a encontrar al hotelero, que puede ser un comerciante individual o un comerciante social. Los elementos reales del contrato de hospedaje, pues vamos a decir que va a ser ese espacio en el cual se me da a mí para que yo pueda ser albergado y al mismo tiempo el espacio en el cual voy a colocar o van a quedar mis pertenencias, mi equipaje. Ahora, por ese resguardo y por ese albergue, yo voy a pagar una contraprestación que es parte del elemento real, que en este caso sería la renta o el pago que voy a dar por el uso de la habitación y de los espacios comunes que pueda tener el hotel. Ahí estamos ante los elementos reales. Elementos formales del contrato de hospedaje. Realmente el contrato de hospedaje se da a través de formularios. Son contratos por adhesión. Usted se adhiere a las condiciones previamente establecidas y al reglamento que pueda tener, en su caso, el hotel. Entonces, son contratos por adhesión, por ende son contratos mediante formularios. Ya están previamente redactados, por este caso, por el hotelero. Y yo simplemente me voy a adherir al contrato de hospedaje. Entonces, elemento formal, existe una libertad de forma. Como todo contrato mercantil no está sujeto a una formalidad específica, pero por el tráfico mercantil, la celeridad en la contratación, la rapidez en la contratación y sobre todo porque son contratos en masa, se hacen contratos ya previamente redactados y yo solo me adhiero. Elemento formal es contrato por adhesión en la mayoría de casos a través de un formulario. Características del contrato. Ya está lloviendo, miren, ya se puso bonita la cosa. No se me van a dormir. Características del contrato de hospedaje. Es un contrato típico y nominado. Solo permítanme que voy a cerrar la ventana porque si no se me van a mojar algunas cosas. Muy bien. Les decía entonces, es un contrato típico y nominado. Típico, ¿por qué? Porque se encuentra su regulación dentro del comercio, del Código de Comercio. Nominado, existe una denominación para el contrato. No nos podemos inventar una denominación cuando ya está previamente establecido en la ley. Es un contrato consensual. Este contrato se perfecciona con el mero consentimiento de las partes. En el momento que usted solicita la habitación y al ser concedida la habitación, ya estamos hablando que existe el contrato. Es un contrato consensual. Es un contrato bilateral, ¿por qué? Porque las obligaciones para el hotelero son diferentes. Las obligaciones para el usuario o el huésped son totalmente diferentes. Entonces es un contrato bilateral. Existen obligaciones y derechos contrapuestos entre las partes. ¿Es un contrato oneroso? Claro que sí. Ustedes acaban, el tema que se acaba de estar platicando era el tema, por ejemplo, que usted va a pagar. Usted va a pagar por ese albergue que se le está dando. Entonces es un contrato oneroso. Conlleva una prestación y una contraprestación. La contraprestación del contrato de hospedaje es el pago que usted debe de hacer por el albergue y por el cuidado que en su caso van a tener de sus pertenencias. Es un contrato complejo. ¿Y por qué es el contrato de hospedaje complejo? Porque puede ser que usted solo va a utilizar la habitación del hotel, nada más. Se vuelve complejo ¿en qué momento? Cuando
Se recuerda que el 866 establece, comprende o no la alimentación. Si el contrato de hospedaje le comprende alimentación, por ejemplo, uso de piscinas, uso de gimnasio, el bar, ya se vuelve un contrato complejo, porque no solo es el uso de la habitación, sino otro tipo de bienes. Entonces se vuelve un contrato complejo. Es un contrato complejo, no completo, complejo. Complejo porque contiene prestaciones de diversa índole. Ya no solo la habitación, sino que existen servicios complementarios, suministro de alimentación, depósito, por ejemplo, si usted lleva valores. Imaginémonos aquí que son notarios, todos ustedes son notarios, y se van al interior, contratan un hotel, y ustedes dicen, yo no voy a andar con el protocolo aquí, porque recuerde que el protocolo usted lo tiene que cuidar como su vida. Bueno, contrata dentro del propio hotel, pueden existir cajas de valor, o para depósito. Usted contrata el servicio de depósito y puede dejar ahí su protocolo, cosas de valor, joyas, documentos. Le pueden prestar también ese servicio. Entonces ya se vuelve un contrato también en su característica complejo, cuando conlleva diversas prestaciones además del uso de la habitación. Derechos y obligaciones. Van a existir derechos y obligaciones dentro de este contrato. Por ejemplo, las obligaciones del hotelero. El hotelero tiene diferentes obligaciones. Por ejemplo, la obligación primordial del hotelero es dar una habitación determinada, debidamente equipada con bienes muebles y accesorios necesarios para el uso. Entonces el hotelero le va a dar una habitación o incluso le puede mostrar diferentes habitaciones. Mire cuál le parece mejor, dependiendo del precio y su presupuesto. La obligación de él es proporcionarle una habitación que esté equipada. ¿Equipada con qué? Mínimo una cama, una mesa de noche, una silla, dependiendo pues el costo, ¿verdad? Otra obligación que tiene el hotelero es mantenerlo en el uso pacífico y sin molestias de la habitación. Esa es una obligación del hotelero. Otra obligación que tiene es prestarle los servicios normales para la habitación, limpieza, agua, luz, etcétera. Esos son servicios que debe de tener una habitación. Si fuera el caso que se obligó a suministrarle alimentos, pues la obligación de suministrarle los alimentos, si es que se hubiera impactado. Si usted va a hacer uso del depósito de cajas de seguridad, pues recibir para la guarda, pues en concepto de depósito, el dinero o objetos de valor y expender un resguardo o un recibo de ese cuidado que se está haciendo de las cosas y detallar lo que usted está dejando en depósito. Resarcirle también es una obligación que él tiene de los daños que sufra en su persona, en sus bienes, que usted haya introducido dentro de la habitación conforme el reglamento. Entonces aquí muy importante, debe existir un reglamento dentro de cada uno de los hoteles. Esas son obligaciones del hotelero. Ahora yo como huésped tiene con respecto a del hotelero pues las obligaciones determinadas. La obligación primordial que yo tengo como huésped es pagar por el hospedaje. Ese precio de ese pago de hospedaje que puede incluir el valor de la habitación, los servicios, el suministro prestado por el hotelero. Claro, en las tarifas que deben de estar autorizadas. Las tarifas deben de estar autorizadas y basado en esas tarifas, pues se hacen los pagos correspondientes. Otra obligación que yo tengo como huésped es el hecho de usar convenientemente la habitación que se me haya concedido, así como las áreas de uso común que en su momento se hayan dado o estén dentro del hotel. Otra obligación que yo tengo como huésped es observar los deberes de respeto hacia los demás huéspedes y cumplir las reglas de moralidad e higiene y de conducta. Y en muchos casos estas están dentro del reglamento interior del establecimiento y las mismas autoridades públicas pues también establecen cuáles son las obligaciones que usted tiene en su momento. Entonces ahí estamos ante derechos y obligaciones. Ahora, este contrato
puede darse por terminado o extinguirse incluso por diferentes situaciones. Lo normal es que se dé por el transcurso del plazo por el cual contraté el hospedaje. Pero también se puede dar por terminado de manera anticipada. Si yo no cumplo como huésped, si estoy violentando los pactos, los reglamentos que regulan el hospedaje, no estoy llevando a cabo una conducta, mi conducta es contra la moral, estoy provocando escándalos, eso puede dar por terminado el hospedaje. Yo no estoy obligado como hotelero a poder respetar el periodo del contrato de hospedaje si usted incumple. Por ejemplo, la ausencia del huésped por más de 72 horas sin darme aviso, eso no es una causal, puede dar por terminado. La falta de pago en la forma convenida también da por terminado. Eso lo establece el artículo 871 en cuanto a la terminación del contrato de hospedaje. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? Todo bien, licenciado, gracias. Buenas noches, disculpe. ¿Hasta aquí entra el examen? No. Tenemos clase el miércoles. El examen es el jueves. Tenemos clase miércoles. Entramos al siguiente contrato. ¿Alguna duda con el contrato de hospedaje? ¿Cuál dijo que es el elemento real de este contrato? Elemento real va a ser, primero, la habitación que se me está proporcionando. Es el elemento real. El espacio donde voy a estar albergado. Ese es el elemento real. Es la prestación que me va a dar la habitación. Es el elemento real. Pero como esa es la prestación, va a existir una contraprestación. De cada prestación existe una contraprestación. La contraprestación, otro elemento real, es el pago por el uso de esa habitación. ¿Estamos ahí? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Sí, Tiffany? Sí, licenciado, ¿puede repetir los elementos personales, por favor? Elementos personales va a ser el hotelero y el huésped. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora vamos a entrar a un contrato que se utiliza en la mayoría de contratos. Por ejemplo, imaginémonos el hotel, siguiendo el contrato de hospedaje. ¿Qué pasa si por accidente hay un incendio en el hotel? ¿Cómo yo, hotelero, evito esas pérdidas? ¿Por medio de un seguro? Seguro, ¿Un contrato de? Seguro. Seguro. El contrato de seguro es un contrato, ¿será civil o mercantil? ¿Qué opinan ustedes? Mercantil. Es un contrato mercantil. Ahora, ¿por qué creen que es mercantil? No solo porque está en el código. Porque es entre una entidad comercial y otra entidad comercial también. Muy bien. Ahora, ahí estamos. Entonces, ¿qué sucede? En el contrato de seguro, la persona que, esa institución, el seguro es una institución muy compleja. Miren, hablar del contrato de seguro, vamos a tocar solo pinceladas. ¿Por qué les digo? Porque si a usted le gusta el derecho mercantil, en la maestría de derecho mercantil existe un curso específicamente del seguro. Un curso. Dentro de la maestría de derecho mercantil existe un curso solo relativo al contrato de seguro. ¿Por qué? Porque el seguro es una institución muy compleja que ha sido creada por el hombre para prevenir los riesgos a que está sujeto su persona como sus bienes. Entonces, el seguro, ¿qué es lo que busca? Prevenir riesgos a los que está sujeto una persona o sus bienes. Entonces, cuando hablamos del contrato de seguro, vamos a hablar de ese contrato típico mercantil. Por favor, nos vamos al artículo 871.
874. ¿Alguien que me lo lea? Con gusto, Luis. Con gusto. 874. Código de Comercio, contrato de seguro. Por el contrato de seguro, el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato, y el asegurado o tomador del seguro se obliga a pagar la prima correspondiente. Muy bien, entonces vamos a ver aquí este contrato. Entonces el contrato de seguro es el contrato típico mercantil. Partiendo de es un contrato típico mercantil. ¿Por qué es un contrato típico? Porque está regulado dentro del Código de Comercio. Y vamos a decir que es el contrato típico mercantil por el cual una de las partes, y aquí vamos a encontrar varias personas, y ahí vayan tomando elementos personales. De la misma definición sacamos elementos personales. Es un contrato típico mercantil bajo el cual una parte, llamado asegurador, acepta un riesgo de seguro significativo de otra parte, llamado tomador, bajo el acuerdo de compensar al tomador o beneficiario si un evento futuro incierto especificado, es incierto pero especificado, el llamado evento, lo que estamos asegurando, afecta al tomador o al beneficiario. Ahí estamos ante el contrato de seguro. Ahora, vamos a ver cómo lo establece nuestro Código de Comercio. Partamos de la definición del 874. Cuando establece, por el contrato de seguro, el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero. Aquí vamos a encontrar elemento personal y elemento real. El primer elemento personal del contrato de seguro, estamos hablando del asegurador. ¿Quién es el asegurador según el 875? Vayan ahí la correlación, por favor. Según el 875, ¿quién es el asegurador? ¿Están o no están en clase? El que se obliga a resarcir un daño. Pero ¿quién es 875? ¿Cómo lo define? 875 numeral primero. ¿Es la aseguradora, Lick? Es la aseguradora. Entonces, elemento personal del contrato de seguro, ¿quién es primero? La aseguradora. También denominado asegurador. El asegurador es la aseguradora. ¿Y cualquiera podrá ser aseguradora, les pregunto? No. No cualquiera. Tiene que ser una sociedad Anónima. Mercantil. Una sociedad mercantil en su forma anónima. Entonces, veamos, por favor, pongan atención, no estén divagando, no tienen que divagar. Por el contrato de seguro, el asegurador, que es la aseguradora, se va a obligar a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero. Ahora, ¿por qué va a pagar una suma de dinero o resarcir el daño? ¿Por qué lo tiene que hacer la aseguradora? Porque sucedió ese evento futuro e incierto. Si sucede ese evento que yo estoy asegurando, ¿qué estoy asegurando? Mi carro, mi vida, mi salud, mis cosechas, mis bienes, de un evento futuro. ¿Cuál es el evento futuro? Que me muera, que me choque en mi vehículo,
que mis cosechas no produzcan, que se incendie mi casa. Es evento futuro, pero especificado. Jamás un asegurador le va a asegurar algo que no está especificado. Usted le va a especificar qué es lo que está asegurando. Es algo incierto. Puede ser que pase o no pase ese evento. Si pasa, ¿qué va a hacer la aseguradora? ¿Pagarme la cantidad de dinero o resarcirme? ¿Por qué va a existir resarcirme un daño? Si me chocan mi vehículo, ¿qué va a hacer la aseguradora? Yuhu. Resarcir los daños al vehículo. ¿Cómo lo va a resarcir? Reparándolo. Reparándolo. Ahora, ¿qué pasa si yo me muero y estoy asegurado? No le van a dar otro a mi esposa. Bueno, si se lo busca a ella es otra cosa, pero no le van a dar otro. Sí. ¿Le van a dar qué? Un seguro. Una suma económica. Una compensación de vida y gastos funerarios. Los gastos funerarios, le van a dar dinero. Entonces, el seguro puede ser ese evento futuro incierto, pero especificado. ¿Qué sucede? Me van a dar un resarcimiento. El resarcimiento puede consistir en reparar el daño o pagar una suma de dinero. Esto va a depender de qué? Del tipo de seguro y de la modalidad del seguro. Si es un seguro contra daños sobre bienes muebles, ¿qué va a existir? Un resarcimiento. Salvo que exista pérdida total, ahí es otra cosa. Si es sobre la persona, lo que va a existir es un pago de una suma de dinero. ¿Estamos comprendiendo? ¿O andan perdidos? Yuhu. Estamos bien desde mi punto de vista, licenciado. Los demás, imagínense, todos tienen un seguro aquí, la mayoría que tiene una cuenta en el banco, ha sacado un crédito, tiene un seguro. Todos, la mayoría tienen un seguro. Entonces, ¿qué sucede? El asegurador se obliga, ¿quién? La entidad mercantil, la sociedad anónima, llamada aseguradora, se obliga mediante ese contrato mercantil que si sucede ese evento futuro e incierto, pero especificado, me va a hacer ya sea un resarcimiento de daño o a pagarme una cantidad de dinero. Ahora, ¿de gratis va a hacer eso la aseguradora? Les pregunto a ustedes. No. La aseguradora, ¿qué es lo que tiene que pagarle usted a la aseguradora? Dinero. Dinero, pero ¿cómo se denomina eso? Una prima. Una Prima. La prima, no la prima del primo, ¿verdad? La prima. La prima es la retribución o pago del seguro. Yo yo solicitante del seguro, yo solicito un seguro. ¿Qué estoy asegurando? Mis bienes, mi familia, o yo mismo me estoy asegurando. Soy tomador y al mismo tiempo asegurado. Yo lo estoy tomando y me estoy asegurando. Yo le voy a pagar una prima al seguro. Ahora, si sucede el evento futuro e incierto, pero especificado, ¿qué va a hacer la aseguradora? Dar esa retribución o pagar la retribución en dinero o reparar el daño. Pero yo previamente tuve que haber pagado la prima de seguro. Ahora, ¿quiénes intervienen en el contrato de seguro? La aseguradora, que es la sociedad que va a resarcir, esa sociedad anónima llamada aseguradora, según la ley de actividad aseguradora, les encargo la ley de actividad aseguradora, es quien se obliga a resarcir ese daño o a pagar esa cantidad de dinero. ¿A quién se lo tiene que pagar? Al beneficiario. Ahora, para poder tener derecho yo a ese seguro, yo tuve que haber solicitado el seguro, haber tomado el seguro. Un seguro no viene del aire. Yo tuve que haber solicitado el seguro. Leamos el numeral segundo, por favor, del 875. Si no van comprendiendo, me van diciendo. ¿Por qué? Porque después cuando les preguntan, no contestan nada y andan en las nubes. Y yo me quedo como que no di nada de clase. 875, numeral segundo. Dice numeral segundo, solicitante.
a la persona que contrata el seguro por cuenta propia o por la de un tercero determinado o determinable y que traslada los riesgos al asegurador. Muy bien. El solicitante puede ser cualquier persona. Por ejemplo, si yo tengo a mi familia, yo solicito un seguro para mí, para mis hijos y para mi esposa, por ejemplo. Yo soy el solicitante. ¿A quién le solicito el seguro? A la aseguradora. Contrato con la aseguradora. Yo soy el solicitante. ¿Estamos ahí? Ahora, si yo estoy asegurando a mi esposa, a mis hijos, me estoy asegurando a mí, yo soy el asegurado. ¿Por qué soy el asegurado? Porque sobre mi persona o sobre mis bienes puede recaer ese evento futuro e incierto. Yo soy el asegurado, la persona asegurada. Ese lo establece el numeral tercero. ¿El beneficiario quién es? En un seguro de vida, ¿quién es el beneficiario? El asegurado. Las personas que nombren el asegurado, esos son los beneficiarios específicos. Va. Si yo me muero, ¿quién es el beneficiario? Su esposa. No está, si no puede ser mi entiende- esposa la persona que yo determine, ¿verdad? Tengo que determinar quién va a ser. Ese es en un seguro de persona. Ahora, puede ser. ¿Sí, Sergio? Puede un seguro, o sea, yo me recuerdo cuando mi papá murió, que para darme un seguro me estaban pidiendo el intestado de mi papá, a pesar de que estaba puesto mi nombre como beneficiario, pero ¿puede el seguro estar colocado sin un beneficiario específico? Veamos qué establece el beneficiario. Numeral cuarto del artículo 875, por favor. Alguien que me lo lea. Te lo leo, Por favor. licenciado. El 875, me decía el beneficiario, la persona que ha de percibir en caso de siniestro el producto del seguro. Ahora, la ley no determina que se tiene que establecer específicamente quién es. Solo que sea una persona determinable, eso sí. Yo puedo dejar como asegurados a mis hijos. Delia. A mis hijos. No estoy especificando cuántos ni quiénes. Ahora, para poder tener derecho a ser como beneficiario, tengo que acreditar que soy hijo de la persona. De la persona que... ¿Del quién? ¿De quién sería ido? Pongámosle nombre a usted, ¿de quién? Del asegurado. Del asegurado. Del asegurado. No es lo mismo hablar de asegurado que beneficiario. ¿Puede recaer al mismo tiempo asegurado y beneficiario? Sí. Por ejemplo, un seguro contra enfermedad. Yo soy el asegurado y al mismo tiempo soy el beneficiario, por ejemplo. Podría darse también. Pero en el seguro de vida jamás puede ser asegurado y beneficiario la misma persona. Nunca. Va a ser un tercero. Ahora, cuando usted me dice le pidieron el intestado, ¿qué sucede? Dependiendo la aseguradora como tal. Porque al final el contrato de seguro es un contrato privado que se puede establecer las condiciones bajo las cuales se va a contratar. Dependiendo la aseguradora, don Sergio. Ok, gracias, licenciado. Pero sí, el beneficiario pues tiene que ser una persona determinada. No necesariamente tengo que ponerle nombre y apellidos. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, como también el Código Civil indica del derecho de alimentación de menores de edad, aunque exista un seguro o algo por el estilo, me traba esa duda específica. Va, ves. Es que al final los menores, el derecho de alimentos tiene prioridad ante cualquier derecho. Ese es algo importante. Licenciado. Sí, Solo Marta. para decirle al compañero Luis si puede apagar su micrófono, que sí se escucha lo que él habla ahí en su... Ahorita nos va a hacer favor, Luis. Gracias, Luis, muy amable. Bueno, entonces, elementos personales, ¿quiénes vamos a encontrar? El asegurador
que es la sociedad anónima que presta el servicio de seguro. El solicitante, que es la persona que va a comprar el seguro. El asegurado o lo que se está asegurando, el asegurado, el beneficiario. ¿Cuántos elementos personales tenemos aquí? Hasta el momento van 5. 4. Cuatro, don Sergio. Cuatro personas. Una es persona jurídica y las otras pueden ser personas jurídicas también. El solicitante puede ser una persona jurídica. Por ejemplo, si ustedes trabajan para un banco y el banco dice, están asegurados todos, ¿quién solicitó el seguro? ¿Una persona individual o una persona jurídica? Una persona jurídica. Una persona jurídica. Individual. ¿Mande, doña Marta? Perdón, persona individual, licenciado. No, por ejemplo, si usted trabaja para un banco y el banco les dice, mire, doña Marta, no se preocupe porque el banco compró un seguro. ¿El banco quién es? Es el solicitante. Fue quien adquirió el seguro. ¿El banco será persona individual o jurídica? Jurídica. Persona jurídica. Entonces, el solicitante de un seguro puede ser una persona individual como una persona jurídica. Por ejemplo, doña Marta me dice, mire, yo voy a solicitar un seguro para mis hijos. Usted es la solicitante, persona individual. El solicitante puede ser persona individual como persona jurídica. Ahora, el asegurado. Fíjese que yo compré un seguro, pero el asegurado es mi esposo, mis hijos. Porque mi hijo, por ejemplo, él maneja motocicleta o trabaja de mensajero, por ejemplo. O de repente es agente de viajero o de repente es viaja mucho al interior. Entonces yo compré un seguro de vida para él. Lo estoy asegurando. Es el asegurado. Sí. Ahora, el beneficiario puede ser la misma persona, si fuera un seguro, por ejemplo, de persona, fuera un seguro de bienes, el mismo que lo solicitó puede ser beneficiario. ¿Estamos ahí? ¿Estamos Sí, comprendiendo los elementos personales? Sí. Solo es una consulta. Fíjese que tengo entendido que cuando, así como los padres solicitan un seguro de vida, puede poner a los hijos, pero menores de 25 años. Cumpliendo los 25 años ya van fuera y ellos ya pueden pedir si quieren ellos pagar su seguro aparte. Eso lo van a encontrar ustedes en la edad. Por eso, miren, lo que sucede es que el contrato de seguro es muy amplio. Está a partir del artículo 874 hasta el artículo, para que vean ustedes, todo lo que tienen que leer. Hasta el artículo 1019. Todo eso es relativo al contrato de seguro. Y ahí están las modalidades del contrato de seguro. Y ahí encontramos las edades, por ejemplo, para poder adquirir un seguro. Pero eso lo vamos a ir viendo después. Elementos personales, entonces, ¿quiénes son? Asegurador, solicitante, asegurado, beneficiario. Esas son las personas que intervienen en un contrato de seguro. ¿Estamos ahí? Araceli, ¿quién ha levantado la mano? Sí, entonces específicamente, ¿cuál es la diferencia entre solicitante y asegurado? Solicitante puede ser, por ejemplo, usted usted contrata el seguro. ¿Estamos ahí? Sí. Vale. Sí, sí. Usted contrata un seguro, pero está asegurando a su esposo, porque él es, por ejemplo, él viaja mucho al interior. Lo está asegurando. Si le pasa algo a él, por ejemplo, un accidente que Dios no lo quiera, él pueda tener asistencia médica y ustedes no tengan por qué pagar. ¿Quién solicitó el seguro? Yo. ¿Quién es el asegurado? Mi esposo. ¿Quién es el beneficiario? Mi esposo. Si es un seguro de enfermedad. ¿De vida o enfermedad? No, de enfermedad. Ya. Ahora, si es el seguro de vida, usted lo solicita para su esposo. ¿Quién es el asegurado? Mi esposo. ¿Quién es el beneficiario? Mi esposo.
Pero si a él le pasa, por ejemplo, él fallece, que Dios no lo quiera, los 100,000 ¿para quién van a ser o los 200,000? ¿Para él o para usted? Para mí. Si usted es la beneficiaria. Ujú. Dependiendo el seguro, la modalidad de seguro. No sé si medio comprendió ahí. Solicitante. Ahora, puede pasar lo siguiente. Su esposo es el que solicita el seguro. Él es el solicitante. Él se asegura porque él viaja mucho al interior. Es el asegurado. Si le pasa algo, por ejemplo, cuestiones de salud, él también es beneficiario. ¿Una misma persona puede ser solicitante, asegurado y beneficiario? Sí. Puede ser, siempre y cuando no sea un seguro de vida. Si es un seguro de vida, ahí sí no podría. ¿Podría ser solicitante y asegurado? Sí, pero beneficiario jamás es un seguro de vida. Gracias, Lick. A veces hablo muy rápido, no sé si me cachan las ideas. ¿Estamos ahí? Sí, Lick, estamos bien, gracias. Muy bien, ¿los demás? Entonces, elementos personales vamos a encontrar estos. Elementos reales, ¿cuáles son? La prima, que es el pago que yo hago por seguro, y la contraprestación de la prima, ¿cuál es? El resarcimiento del daño o el pago de la cantidad en concepto de resarcimiento. ¿Estamos ahí? Esto es el elemento real. Elemento real del contrato, ¿cuál es? El pago de la prima y lo que la aseguradora me tiene que dar, que es ya sea resarcir el daño o la cantidad de dinero si sucede ese evento futuro e incierto, pero previamente determinado. Si no sucede eso, no me van a dar la prima, no me van a dar, perdón, el resarcimiento ni el dinero. Elemento formal. ¿Dónde se hace constar el contrato? ¡Yujú! En la póliza del seguro. Ah, muy bien. No es escritura pública, no es documento privado, ni es acta fraccionada ante alcalde. Léame el 887, alguien, y con eso terminamos. Con gusto, 877 aseguradores. Solo 887. Perdón, 887 contenido. El asegurador estará obligado a Sección segunda. ¿Qué dice en sección segunda establece? Subsección segunda de la póliza. De la póliza. ¿Qué debe contener la póliza? Ahora sí, Víctor. Ok, sí, ya vi. 887 contenido, el asegurador estará obligado a entregar al asegurado una póliza que deberá contener, primero, el lugar y fecha en que se emita, segundo, los nombres y domicilio del asegurador y asegurado y la expresión en su caso de que el seguro se contrata por cuenta de terceros. Tercero, la designación de la persona o de la cosa asegurada. Cuarto, la naturaleza de los riesgos cubiertos. Quinto, el plazo de vigencia del contrato con indicación del momento en que se inicia y de aquel en que termina. Sexto, la suma asegurada. Séptimo, la prima o cuota del seguro y su forma de pago. Octavo, las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. Noveno, la firma del asegurador, la cual podrá ser autógrafa o sustituirse por su impresión o reproducción. Los anexos y endosos deberán indicar la identidad precisa de la póliza a la cual corresponde y las renovaciones, además, el periodo de ampliación de la vigencia del contrato original. Muy bien, esos anexos y endosos, ¿cómo se dan? Usted contrata un seguro, por ejemplo, de daño por el tema de su vehículo, pero la aseguradora le dice, yo no le cubro si usted va más de 80 kilómetros por hora. Y usted dice, pero fíjese que a mí me gusta correr usted. ¿Será que no podemos colocar ahí que sea que puedo correr hasta 120? Va, entonces vamos a agregar un anexo donde le cubre si usted corre más, aún corriendo más allá de 120. Pero fíjese que yo no utilizo el cinturón porque me molesta. Bueno, vamos a hacer otro anexo donde le cubre el seguro, aún si usted vaya sin el seguro de vehículo, sin colocarse su seguro como tal. Esos son anexos, cosas que se van a ir agregando al contrato de seguro dependiendo del contrato que hagamos.
Bueno, nos quedamos hasta acá con las características especiales. Nos vemos el día miércoles, el día antes del examen. ¿Sí, Leonel? Lick, muy buenas noches. Mire, ¿será que le podemos pedir un favorcito? Fíjese que en el primer parcial, realmente sí hemos estado aprendiendo mucho. A mí el curso me gusta y todo, pero el tiempo que nos dio fue muy limitado, Lick. ¿Sabe por qué? Eran muchas preguntas y estoy de acuerdo porque aprendemos más, pero apenas si nos dio tiempo para contestarlo, y la dificultad que tenemos es que hay que escanear el documento y también hay que copiar las preguntas, hombre. Entonces, solo copiar las preguntas ya nos quitó por lo menos, sí, mínimo 10 minutos, solo copiar las preguntas. ¿Usted cree que nos pueden ayudar en ese sentido? Vamos a hablar el miércoles de eso, por eso el miércoles no se pierdan la clase. Gracias, Lick. Es que como le digo, fíjese que venía bastante cargado y sí, nos salieron las preguntas y todo. La verdad no fue mal, pero el tiempo fue muy limitado. Si nos alarga un poco el tiempo, sería excelente. Gracias, Lick, muy amable. Vaya, muy bien, a la orden. Elemento real es la prima o pago por el seguro, y la retribución o resarcimiento del daño o pago de dinero que debe hacer la aseguradora. Elemento real. Bueno, nos quedamos hasta acá. Sí, Scarlett. Buenas noches, licenciado. Solo que la clase anterior, la licenciada dijo que iba a mandar el material de estudio, que nos iba a compartir, y todavía no nos ha llegado. Gracias. A estudiar, a leer. El miércoles vamos a ver eso tal vez el día de mañana. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Pasen buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Que descanse. Buenas noches, Liz. Gracias, igualmente. Que descansen. Ahí contestan cuando les pregunten en la clase, porque me dejan mal ustedes. Bueno, yo solo digo, ¿por qué no contestan? Si yo les dije eso, por Dios santo, ¿por qué no contestan? Pero bueno. Pero no nos fue tan mal en el examen. Pero un primer parcial no es ganancia para un final ni un segundo parcial. Eso también es cierto. Muchísimas gracias, licenciado. Pase feliz noche. Pasen buenas noches, que descansen.